Argeli. De acuerdo. Oremos. Amén. Padre Santo, Padre bueno, llegamos delante de ti, humillado, Señor, porque tú eres grande, tú eres excelso y nosotros no somos nada. Pero gracias porque tú aún así, Señor, nos has visto con misericordia y nos has permitido, Señor, relacionarnos contigo a través de Cristo Jesús. Gracias porque tú también nos llamas a tu trabajo, Dios, y quieres que nos preparemos. Por eso estamos aquí, mi Dios. Bendice este tiempo, bendice primeramente la vida de nuestro hermano Pastor Félix, bendice su ministerio y también bendicen a nosotros, Señor, con oídos prestos para oír y corazones dispuestos para hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Qué bueno, hermano, qué bueno. Gracias por el privilegio de estar aquí. Yo voy a hablarle un poquito. Espero que ustedes todos leyeron el material. Para la semana que viene, para cuando nos juntamos otra vez, yo voy luego a hablar con Tito. Una sugerencia que tengo que quizá le va a servir. Y es que en los capítulos que vienen, son capítulos que se prestan mucho a que nosotros, de hecho, para sacarle el mayor beneficio, debemos entrar a ellos y discutirlo entre todos. A lo menos yo que estoy sugiriendo que 3 o 4 de ustedes se preparen en resumen para que puedan exponer junto con nosotros y discutir y así aprender todos juntos. Pero eso lo discutiremos después. Por el momento vamos a hablar del capítulo 10, ¿verdad, Tito? Que es el día que nos toca. Correcto, correcto. El 10, muy corto, pero muy bueno. Amén. Sí, no, un capítulo muy interesante. El tema es el cuerpo en funcionamiento. Y está hablando de la iglesia presentada. La iglesia aparece en forma muy diferente a cualquier otra entidad como un cuerpo vivo. Y ese es el énfasis. La iglesia es un cuerpo vivo y se va a manifestar en lo que va a suceder. Ustedes recuerdan que las epístolas nacen como consecuencia del efecto de la predicación del evangelio hacia afuera. La obediencia de ir y predicar genera el enseñar a todo lo que yo os he mandado. Y eso es lo que le da sentido a la iglesia. Así que cada grupo de creyentes localizado se compone de miembros individuales que deben funcionar a sí mismos para ser un conjunto. Ninguna otra entidad en el mundo tiene esa ventaja. La ventaja de ser un cuerpo vivo. Cualquier otra entidad, y hablando propiamente de la iglesia, cualquier otra entidad, llámese una logia, un club rotario, un club de cualquier índole, una sociedad mutualista o lo que fuera, es una entidad aquí en la tierra. Está aquí para cumplir funciones humanas. Pero en este caso el término cuerpo, que aparece aproximadamente 40 veces directa o indirectamente en las escrituras, aparece mostrado como el cuerpo de Cristo. Y eso no es una imagen, eso es una declaración teológica veraz. Y por eso Pablo va a hablar de Jesús como la cabeza. Él está explicando la dimensión de la persona de Jesús en función de la redención. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Está enseñado eso en Efesios capítulo 1. La iglesia del Nuevo Testamento se describe como integrada por muchos miembros, aunque es un solo cuerpo. Porque lo interesante es que cada miembro del cuerpo es miembro del otro miembro en particular. Y eso es una realidad terrible, hermano. Eso es mucho más que lo que nosotros solemos percibir. Porque no solo somos un cuerpo, sino que somos miembros los unos de los otros en particular. Es decir, que somos una red unida por la misma vida, el mismo lazo de vida, el mismo Espíritu Santo es el que nos une en Cristo Jesús. Y por supuesto vamos a ver cómo la operación de ese cuerpo en actividad va a generar la gloria de Dios, que es la razón por la que existe. Todos en la iglesia tenían, y vamos a oír ese fenómeno particular, que la iglesia va a aparecer como un miembro a pesar de que todos los miembros tienen diferente función. Y cuando llegamos al término función, es cuando llegamos al tema de los dones espirituales. Porque somos miembros los unos de los otros y fuimos enriquecidos con los dones que tenemos cada uno en particular, pero no tenemos dones para nosotros. Los dones que tenemos son para el otro. De forma que si usted piensa, yo eso me lo imagino como un puzzle. Usted ha visto un puzzle que tiene un rompecabezas, decimos nosotros, que las figuras tienen entraditas y que tienen sacado y que son hechos para ajustar así. Pues así es la iglesia. La iglesia es así, que uno tiene lo que el otro necesita, que nadie tiene un don para sí. Y la función es crítica, definitivamente crítica.
¿Por qué es crítica? Porque el crecimiento lo da Dios a partir de la actividad propia de cada miembro. Es decir, que no hay miembros o no deben haber miembros inoperantes, ni deben haber miembros cuya funcionalidad no sea una realidad. Bien, que aquí estamos tocando exactamente un aspecto que a la iglesia, en particular en América Latina, en Occidente y en América Latina, le ha sido muy cuesta arriba. Eso en la historia, eso tiene su historia. El hermano, más adelante, él va a hacer un énfasis un poco en ese particular. A manera de introducción, yo estoy mencionando todo lo respecto a los dones, al cuerpo, que tenemos dones diferentes. Cada uno tiene un don que es diferente, pero somos un solo cuerpo. Y todos los miembros debían contribuir al desarrollo del cuerpo. Todo lo que se hace en la iglesia debe ser para la edificación en función de la necesidad que tiene cada uno del otro. Y está dicho textualmente en la palabra, para que nos necesitemos los unos a los otros. En la imagen que Pablo cuenta, 1 Corintios 12, él dice que no puede decirle la mano al pie, no te necesito porque yo no soy mano. Sino que la mano necesita tanto el pie como el pie necesita la mano. Y así va la analogía con la intención de ayudarnos. Usted sabe que ese énfasis se debe a un particular asunto que yo le planteo. Ese énfasis está en 1 Corintios, capítulo 12. ¿Cuál es la razón por la que usted piensa que Pablo está haciendo ese énfasis hacia esa necesidad del uno con los otros? ¿Cuál es la razón? El problema del amor que estaba faltando, la unidad del amor. Correcto. La carencia, sabe que la iglesia de los Corintios, como veremos un poco más adelante, fue una iglesia, si usted lee el capítulo 1, versículo 4 al 9, enriquecida con todo, enriquecida hasta la plenitud, con todo dones espiritual, de forma que nada le faltaba. Fue una expresión de fe, pero mire, que Dios le dio todos los dones. Pero ¿y qué pasó? Bueno, como veremos un poquito más adelante, el tema no tiene que ver con la presencia de los dones, tiene que ver con la operatividad de ellos, cómo ellos operaban respecto a esos dones, que no lo hacían exactamente para el propósito para el cual se le entregó. Se le entregó para la edificación de la iglesia y ellos lo usaban para darse banquete espiritual, es decir, para acrecentarse, para juzgarse yo más importante que, y la iglesia llegó a ser una iglesia con 4 partidos en medio de ella, cuatro grupos diferentes. Dios tuvo que intervenir para volver el orden a ese lugar, porque como Pablo va a escribir en el capítulo 14, nuestro Dios es un Dios de orden. La razón de ese énfasis es la necesidad que tenemos los unos de los otros, cada uno del otro, y la necesidad, pero no que a mí me gustaría, es que es lo que se espera. Se espera que yo haga y ejercite mi don para el cuerpo y que viva para eso en función del otro. La fe cristiana es la única expresión de fe en el mundo en el que el otro es más importante que yo. Tu hermano es más importante que tú siempre, en todo. En cuanto a honra, dice el apóstol Pablo, prefiriendo los unos a los otros. O sea que nosotros y modelo tenemos el Señor Jesucristo. Esto significa que cada miembro del cuerpo de Cristo es importante. Cada uno, no hay miembro no importante, cada uno es importante. En un sentido, cada miembro es un líder llamado por Dios para ayudar a otro miembro a crecer hasta la madurez. Esa es la razón de la capacitación de los dones. Dios te ha dado los dones que eligió darte soberanamente. Tú no lo tienes porque quieres. Nosotros no somos lo que queremos ser, ni seremos nunca lo que queremos ser. Nosotros tenemos los dones que Dios soberanamente decidió darte a ti. Él te creó, te conoce desde antes. Sus ojos vieron tu embrión, nos conoció desde el vientre de nuestra madre, nos diseñó para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y ya en la vida, habiendo conocido a Jesús, Él nos dio unos particulares dones que tienen que ajustar perfectamente en la congregación donde me congrego y que yo debo operar en función de ellos para la edificación del cuerpo. Dicho eso, es que el hermano Jim Getz comienza entonces a hablar específicamente de los dones espirituales. Y hablando de ese concepto de cuerpo en funcionamiento, en el Nuevo Testamento, uno puede simplemente no puede evitar referirse a los dones espirituales. El tema nuestro, el cuerpo funcionando. Ok, ¿cómo funciona el cuerpo? Es la pregunta. Pues va a funcionar desde los dones espirituales, lo que decíamos en un momento. El hermano Getz va a decir una cosa que es verdad,
que en el siglo XX, mediados del siglo XX por ahí, comenzó más o menos un despertamiento en ese sentido. Pero la iglesia, en sentido general, la reforma protestante, que fue tan importante en la historia de la iglesia, no hizo nada, no se metieron en ese tema, porque no incidió hacia la iglesia y su funcionamiento, incidió hacia la iglesia y su contexto cultural. La reforma protestante, que fue un asunto fundamentalmente político-económico, llega a tener la dimensión espiritual que tiene en la post-reforma, después de la reforma. Y lamentablemente no se habló mucho de eso, de la funcionalidad del cuerpo. De hecho, es en esta generación del siglo XX para acá, siglo XIX, mitad del XIX para acá, que la iglesia ha ido creando la iglesia en Occidente. Y quiero que quede eso claro, porque cuando hablamos de la iglesia, así sin calificarla, decimos demasiado cosas. La iglesia en Occidente, me refiero a la iglesia de la frontera de Rusia hacia Europa, hacia América Latina y los países donde los misioneros han llegado y han establecido iglesias más o menos. Un caso muy especial es China. En China a China llegaron los misioneros desde aquí Massachusetts, donde yo vivo. De aquí de Massachusetts fue que salieron. Por donde entró el Mayflower, por aquí salieron para China, por aquí salió Adoniram Judson, de aquí salió Judson Taylor, salieron a China y salieron a Birmania, la American Baptist Mission, que es la misión a la que nosotros pertenecemos, de donde nacimos. Esa es la misión de donde salieron esos misioneros. David Brainerd de esa misión y por aquí el movimiento misionero grande que comenzó en Inglaterra con Carey se proyectó fuerte por aquí. Pero ¿y qué pasó? Que Judson Taylor llegó a China y él comenzó junto con otros misioneros que luego fueron llegando y ellos intentaron occidentalizar a China. Intentaron que la iglesia en China fuera así, pero Judson Taylor dijo no, la iglesia no está llamada a hacer en China lo que es allá en Nueva York o en Boston o en Filadelfia. La iglesia aquí en China tiene que tener su propia personalidad. Y él comenzó un movimiento contrario a los otros misioneros. Los otros misioneros se opusieron a él, pero él tenía convicciones muy sólidas basadas en el Nuevo Testamento. Y él hizo lo que hermano Goethe sugiere, y es que la iglesia funcione en la medida de sus dones y capacidades, no como lo hace nadie, como lo haríamos nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Y resultó que él comenzó a formar iglesias en casas. Él decía, la iglesia no necesita templo. La iglesia necesita porque él descubrió una verdad que es exactamente lo que nosotros deberíamos hacer operando con sabiduría. Yo se lo he mencionado muchas veces, pero aquí en el tiempo que tenemos simplemente lo digo generalizando. Me han oído decir esto, que cada iglesia debe leer su contexto, cada iglesia local debe responder a su contexto, cada iglesia local debe prestar respuesta a la necesidad de su contexto, porque la iglesia existe en función de su contexto, entiéndase, su barrio, su zona, su gente, su país, y más en chiquito, su sector, su provincia, debe responder a eso. Judson Taylor leyó eso muy bien y descubrió dos cosas muy importantes en la cultura china. Una, que para los chinos el tema de familia es un tema innegociable. Y dos, un poquito más extenso, que la historia de China es diferente a la historia de todos los países del mundo. China es el único país del mundo que tiene evidencia, historia desde el diluvio. Una línea de historia. Los chinos tienen una línea de historia desde el diluvio. Eso es porque usted ve que los chinos son como son, únicos, que se parecen mucho, que no se mezclaron con nadie. Mira, interesante, yo estoy actualmente trabajando un libro que tiene que ver con eso, con esa actitud china respecto a la fe cristiana. Y usted se imagina que vino la revolución de Mao, y la revolución de Mao sacó a todos los misioneros, a todos los sacó. Los que se quedaron expuestos a morir. Los templos los convirtieron en letrina, los templos de las iglesias las convirtieron en letrina y crucificaron a los pastores que decidieron quedarse, los crucificaban en la puerta de los templos. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Eso era para acabar con la iglesia? Sí, esa era la intención de ellos, pero ya Dios se había adelantado y había levantado a Judson Taylor, que había instruido y formado iglesias en casas, y la iglesia en casa nunca perecieron, porque con esa no pudieron acabar, porque esa iglesia
que hoy en día existe en China. En China hay dos iglesias que funcionan. La una es la del Estado, porque políticamente el Estado tuvo que negociar para entrar con Occidente. Y hay dos conceptos de ser cristiano también en China. El negocio con Occidente, que se basa entre los cristianos, es político, muy político. Los chinos, cuando alguien llega allá a negociar, ellos le preguntan si es cristiano. Y si le contesta que sí, que es cristiano, se pone una estampa ahí mismito de persona no confiable. Pero si la persona lee la cultura de China de los últimos 50 años respecto a la fe y se entera de la verdad, entonces si quiere negociar y prosperar no puede declararse cristiano. Tiene que declararse como una persona de Jesús. Lo que tiene que decir es, sí, yo creo en Jesús, yo soy una persona de Jesús. Las personas de Jesús son los confiables allá. Y te dice, ¿por qué? Porque en la cultura china hay dos conceptos de iglesia operable. La del Estado, la que el Estado dice, el Estado ahora mismo, hace 3 meses atrás, el Vaticano aceptó un par de cardenales y varios obispos que el Estado les recomendó, que el Estado chino les recomendó un acuerdo que ellos hicieron. El Estado chino recomienda y el Vaticano lo aupa. Entre los protestantes, para estar allá, ellos pueden estar, pero tienen que hacer las cosas como el Vaticano dice, como dice el gobierno. Y dice, y entonces, nada, en China hay una iglesia de 100 y pico de millones de cristianos, la mayoría de ellos que nadie sabe dónde están, que son imposibles de ubicar, cuyos líderes están en la cárcel, muchos de ellos están en la cárcel todavía, cuyos líderes han dado su vida y están dando su vida por el Señor. Y el Evangelio de la Gracia sigue salvando millones de chinos. De hecho, hay un movimiento que se llama De Regreso a Jerusalén, que los chinos han comenzado allá, y es que ellos están preparando 30 millones de misioneros para llevar el Evangelio hacia el oeste y cruzar, para penetrar por acá. Ese es el donde está Afganistán, ese país donde están ahí. La India, Irán, Irak, Afganistán, todos esos países de la frontera, Kazajistán, hacia el oeste, dicen ellos que ellos necesitan entrar, evangelizar por ahí, y ya lo intentaron. Mandaron 32 misioneros primero y le arrestaron 31 y se lo expulsaron en países islámicos y solo quedó uno allá. Y estaban diciendo, lamentándose los occidentales, los que no tienen la visión. Ay, mira, qué fracaso. Y ellos decían, no, qué victoria. Tenemos uno allá adentro y vamos a seguir. Y hermano, de hecho, yo le pido que oren por eso. Eso no es una historia. Eso está viviéndose hoy en día. Hoy en día. ¿Por qué le digo eso? Porque en la iglesia en China, los dones espirituales sí están operando en esa iglesia clandestina. En la iglesia occidental no. Y lo que pasa en la iglesia occidentalizada, quiero decir en China y en Occidente, es que fue a mediados del siglo XIX que la iglesia comenzó a adquirir conciencia acerca de los dones espirituales y a quitarse el San Benito, digo yo, de arriba, de ser católico profesante y evangélico profesante y católico practicante. ¿Saben ustedes qué quiero decir con eso? Que en la iglesia evangélica, el pastor es el cura y todo lo demás se hace como la iglesia católica. Pero esa no es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, cada uno de los miembros está llamado a ser un ministro en la capacidad de su don. Cada uno de los miembros de la iglesia está llamado a ser un ministro en la capacidad de su don. Eso es porque el hermano que hizo este estudio y es porque funciona mucho que tengamos la meta, el objetivo, el deseo, el propósito, hermanos, de ser una iglesia del Nuevo Testamento hoy, porque se puede. Bueno, el tema es ¿qué enseña la Biblia acerca de los dones espirituales? Fue necesario hablar de ello antes de seguir adelante respecto a otro aspecto de la funcionalidad. La cantidad de respuestas respecto a este asunto va a depender de denominación en denominación. Aquí en Occidente, el tema denominacional no ayuda a una cohesión, a un sentido de unidad, porque hay demasiadas interpretaciones, depende de qué denominación hablemos. Pero aquí hay unos principios que ustedes lo vieron ya y que yo voy a comentárselo, y que si tienen alguna pregunta, pues yo con gusto entraré en ella. Entre tanto, yo sigo. El primero de estos principios, creo que son 8 principios muy interesantes.
La iglesia del Nuevo Testamento, que manifestó los mejores dones espirituales, fue también la iglesia más inmadura y más carnal. Dice, ¿por qué? La razón es que la posesión de un don espiritual no habla de madurez espiritual. La razón es que el don espiritual es un acto soberano del espíritu sobre la vida y con la vida del individuo. Al margen, el individuo allí lo que es un creyente. No está en juego su madurez. La madurez espiritual, es decir, el carácter espiritual, es la consecuencia del proceso de crecimiento espiritual, y eso no tiene necesariamente nada que ver con el don. Es interesante que le pongan los ojos a eso, y ahorita más adelante vamos a discutir por qué. Pero ese es un principio que no falla. Eso es porque los corintios eran la iglesia más rica en cuanto a dones espirituales y al mismo tiempo la iglesia más inmadura. Ellos pusieron el don más excelente para ellos, era hablar en lengua. Y si usted ve el orden, porque Pablo pone el orden de los dones, si usted ve el orden que Pablo pone, usted va a ver que el don menos importante era exactamente hablar en lengua. Y los dones más importantes de los que veremos más adelante, eso ellos no lo tomaban en cuenta. La razón es que el don de lengua, la usanza corintia o pentecostal, donde los pentecostales hablan en lengua, tiene que ver con el éxtasis. Tiene que ver con la participación de la naturaleza humana completa en un proceso que solo el que vive eso lo experimenta, y por eso Pablo dice, te edifica tú, pero esa no es la meta de la iglesia. En la iglesia no es que tú te edifiques, la meta es que otro sea edificado. Por eso la regla, si en la iglesia se habla en lengua y no hay quien interprete, cállate. Habla para ti solo. Habla para ti solo. El segundo principio muy interesante tiene que ver, y que Pablo clasificó ciertos dones como dones mejores. La lista excelente de esos dones mejores lo tenemos, y si usted lo va a ver en 1 Corintios 12, va a encontrar que a uno puso Dios primeramente en la iglesia apóstoles, profeta. En Efesios, me gusta la lista de Efesios, que lo tiene más corto a los Efesios. Cuando dice Pablo, y él mismo constituyó a uno en la iglesia apóstoles, pastores, maestros, esa lista que está ahí, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por supuesto ahí está todo un tratado acerca de la razón de esos particulares dones que fueron dados en el tiempo para la edificación del cuerpo de Cristo. En dos sentidos. Usted sabe que el oficio de apóstol y de profeta no se cumple hoy en día como se cumplía entonces. La razón es que cumplieron la función y la iglesia está establecida sobre eso, sobre el testimonio, sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Ellos cumplieron su función y la iglesia está construida sobre esa enseñanza. Esa es la enseñanza, toda la enseñanza del Nuevo Testamento. En ese sentido, Pablo habla de ciertos dones mejores, y a eso se refiere, a esos dones particulares que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Pastores y maestros es una sola persona regularmente. El don de ser pastor maestro. Esos no son los únicos dones, acuérdense, estamos hablando de dones mejor. Y la razón es esta. En el número 3, el tercer principio, Pablo instruyó a los corintios a que buscaran los dones mejores para el cuerpo. En 1 Corintios 12:31, es decir, procurar los dones mejores, pero no está refiriéndose a que el cristiano como individuo tiene él la necesidad de él elegir o buscar los dones mejores. No, el cristiano es pasivo en ese sentido. La iglesia es la que debe ver a todos los cristianos moverse, hacer vida espiritual, y la función de los sobreveedores, de los obispos, de los pastores maestros, de los presbíteros, es ver, moviéndose, activa la iglesia, dónde está la capacidad de quién en función de su carácter para hacerle funcionar mucho más adecuadamente. Porque tanto más madura es la persona, tanto más adecuadamente funciona en su don espiritual. Pero la funcionalidad no está limitada al carácter, acuérdese. Por eso usted va a encontrar personas que son eficaces en el ministerio suyo y su carácter. Dice, ay, hombre, pero ya me gustaría a mí. Yo creo que no tenemos mucho de eso en nuestras congregaciones, pero tenemos. Yo he visto mucho de eso. Eso es porque tenemos los problemas morales que tenemos. Porque tenemos gente dotada por Dios que tienen la palabra y que predican la palabra, pero su vida
su vida deja mucho que desear. Y usted dice, ¿por qué? Porque cuando hablamos de los dones, hablamos de una cosa. Eso es porque nuestro énfasis en este esfuerzo que hacemos nosotros está en aprender a andar con Dios. Porque Jesús lo dijo así, Jesús no separó su presencia de su comisión. La comisión implica su presencia, vivir en su presencia, ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que le da sentido a la vida espiritual de la iglesia y al ejercicio que se espera, al ejercicio adecuadamente funcional de los dones, es vivir en la presencia de Jesús. Es vivir andando. Vivir en la presencia de Jesús, hoy en día se dice andar en el poder del Espíritu Santo. Andar en el poder del Espíritu Santo. Y eso no es una cosa del otro mundo. Eso es lo que debe suceder siempre. En esta generación nosotros algunos sentimos medio extraño porque no estamos acostumbrados a andar en el Espíritu con conciencia. Y le digo que no es una conciencia a la que tú adquieres, es la conciencia del Espíritu en ti, es por la fe, es la acción del Espíritu en ti. Porque no eres tú que hace la vida cristiana, es el Espíritu que hace la vida cristiana. Quien produce el fruto es del Espíritu. La parte tuya no es todo lo activa que lamentablemente se enseña en ignorancia. Cuando se nos enseña a nosotros, por ejemplo, a que debemos luchar contra nuestra carne, eso es neoplatonismo. A doblegar el cuerpo, a humillar la carne, algunos con ayuno. Hay extremos en la historia de la iglesia con autoflagelación. Hermano, eso no es fe cristiana. En la fe cristiana tú no debes luchar contra la carne porque tú no tienes poder. Eso es porque pecamos tan fácil, porque viene la tentación y nosotros luchamos contra la carne y cada vez que tú te enfrentes con la carne, perdiste. Para tú vencer la carne, lo que tienes que aprender es andar en el Espíritu, porque no la va a vencer tú. Tú lo que vas a hacer es cooperar con el Espíritu en vencer la carne, no haciendo provisión para la carne. Eso sí, lo que se nos manda es que no hagamos provisión para la carne, porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu, es el Espíritu, son las calles del Espíritu que luchan dentro de ti. No eres tú desde afuera, tu carne opera desde tu corazón. Y si tú tratas de operar en tu carne desde afuera, perdiste hace rato. ¿Necesitas hacer qué? Pues palabra del apóstol Pablo, no embriaguéis con vino lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Y ese pasaje, alguna vez se lo voy a explicar mal paso, porque es una bendición preciosísima entender lo que el apóstol Pablo está enseñando ahí respecto a andar en el Espíritu, que no es mucho de lo que la gente habla en esta generación. Pero ni modo, regresando al tema, el asunto es que la manifestación de los dones espirituales sí tiene que ver con todo el cuerpo, pero que ninguna persona puede, no le toca a ningún creyente como individuo ir él a elegir. Ni él puede elegir los dones que quiere tener, ni él puede elegir cuáles dones debe usar la iglesia. Eso lo decide el Espíritu Santo, en este caso a través del cuerpo de los líderes, de la comunión. En la comunión, el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Y eso hágalo con todo cuidado, porque lo que pasa es que mucha gente, el concepto que hemos aprendido en la subcultura evangélica, sobre todo la subcultura pentecostal, es que el Espíritu Santo, ellos son más testigos de Jehová que bíblico en ese sentido, porque el Espíritu Santo para ellos es una manifestación, es la fuerza activa de Dios. Y es lo que se hace. Pues no, en el caso nuestro no es lo que se hace, en el caso de la palabra de Dios no es lo que se hace, no es lo que nosotros hacemos, es lo que el Espíritu Santo hace, y lo hace todo según la voluntad de Dios y con orden, porque el Espíritu nunca va en contra ni de la palabra de Dios ni de la persona del Señor Jesucristo, ni tampoco va a favor suyo tampoco. El Espíritu Santo nunca da testimonio ni de su persona ni hace lo que él quiere. El Espíritu Santo es soberano, pero todo lo que hace lo hace para dar a conocer a Jesucristo y para gloria de Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos conduce al Padre. Pero avancemos. El cuarto punto, Pablo atribuyó la manifestación de ciertos dones a una conducta cristiana infantil e inmadura, una realidad temporal respecto a la condición espiritual de la iglesia. Los corintios fueron así. Por esa razón es que 1 Corintios capítulo 13 está escrito para enseñarle a ellos cómo es que el amor opera. Usted sabe que el único don que Dios dio a la iglesia entera, y a mí me encanta eso, toda la iglesia participa de este don común. ¿Cuál don usted cree que es ese?
El don común. Digo, hay uno o dos. El amor. El amor, el amor. Oiga, el amor es el único don que nosotros tenemos que perfeccionar personalmente y la iglesia perfecciona colectivamente. Pero no lo no lo perfeccionamos nosotros solo en mi persona, lo perfeccionamos en la comunión. La comunión de la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Y que mundial, iglesia, ¿verdad, Pastor Félix? ¿Perdón? Que es mundial el amor. Para la iglesia hermano, en el mundo entero. No, es que la iglesia del Señor, eso es lo que la une. Lo que une a la iglesia del Señor es el amor. Bien, que estamos hablando de que estamos hablando de tres cosas interesantes. Una, de la iglesia local con la que tú y yo nos congregamos, donde tiene expresión tu fe, porque el amor en la iglesia es el vehículo de la fe. La fe es el medio y perdón, la fe es el que se mueve y se mueve sobre la rueda del amor. El amor es, pero estamos diciendo en segunda instancia, ese amor en función de tu denominación particular. Y ese amor en la tercera expresión que mi hermano acaba de señalar, universal. Mira, a mí me encanta lo de la universal porque ese es un concepto de fe que todos los en Cristo tenemos, pero que es fe absoluta en lo absoluto. Es cuando Pablo dice en 1 Corintios, cuando dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. No. El versículo antes él dice que vemos en parte ahora, en parte profetizamos, en parte conocemos, pero cuando venga lo perfecto, cuando usted y yo actualmente pensamos en la iglesia del Señor, por el Espíritu Santo pensamos, tenemos conciencia de ese cuerpo místico que nunca se ha juntado, que es atemporal, que viene desde el primero que aceptó al Señor, hablando de la iglesia desde Jerusalén, hasta el último que lo va a aceptar, porque para Dios ya está hecho. O sea, ya eso está hecho. Ya en Dios estamos glorificados. En Dios somos su cuerpo. En Dios estamos ya en Cristo totalmente todo. Es cuestión de tiempo que entre la plenitud de los gentiles, el último que está para ser salvado. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces el Señor volverá a tratar con Israel como nación y resolverá su asunto con su iglesia, lo que él tiene con su iglesia. El tema es que el amor es el asunto, hermanos míos, y que el amor sí que es, nosotros tenemos que perfeccionarlo como individuo en la acción con la iglesia, porque la iglesia es la comunión del Espíritu. La obra de la comunión como una obra no es obra del Señor Jesucristo, es obra del Espíritu Santo, es la comunión que el Espíritu Santo no tuvimos. Usted nota la guerra de guerrilla que tenían los discípulos de Jesús hasta que Jesús resucitó y le sopló el Espíritu. Usted ha notado en el Evangelio de Juan que Jesús tuvo un trato particular con ellos y le sopló el Espíritu en particular a ellos. Y le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Hasta que venga. Cuando vino la promesa del Padre, si usted le ha hecho con mucho cuidado, usted va a ver que se da un fenómeno. Ese fenómeno se da no porque ellos querían, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí la palabra lleno del Espíritu Santo está hablando, recibieron la evidencia del cumplimiento de la promesa del Padre. En ese momento, los creyentes, la iglesia recibió el Espíritu Santo y todo el salvado, una vez aceptar al Señor Jesucristo, todo el salvado al mismo tiempo que es regenerado, al mismo tiempo que es bautizado en el Espíritu, siendo unido a la iglesia, al mismo tiempo que es equipado con dones espirituales particulares, al margen de que él lo sepa en ese momento, al mismo tiempo que es santificado, al margen que él lo entienda, al mismo tiempo que es sellado por el Espíritu Santo, al margen que también tenga mucha conciencia de eso al momento de creer, esa persona que cree a Jesús recibe la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu, y esa evidencia es que Dios le da a beber del mismo Espíritu. El Espíritu Santo llega a su corazón y lo llena. Solo que la funcionalidad de esa llenura no va a ser ya como una característica de que Dios cumplió su promesa, sino como una característica de que en mí se cumple esa promesa con una particular actitud de fe. Eso es porque lo que Pablo manda, a la única vez que en el Nuevo Testamento se habla de ser lleno del Espíritu Santo, la única vez que en el Nuevo Testamento se habla, entiéndase, en las epístolas y en Pablo, la única vez, aparte del libro de los Hechos, de los Evangelios, la única vez, la construcción del pasaje no es igual en Hechos
que en Efesios. Y la razón es lo que Pablo ha enseñado a los hermanos corintios. Él enseñó a los corintios, y a mí eso me gusta mucho eso. Cuando yo me enteré de eso, le di muchas gracias al Señor, porque una verdad interesantísima. A los corintios él enseñó, porque así como el cuerpo tiene muchos, así como el cuerpo siendo uno tiene muchos miembros, así nosotros también en Cristo Jesús, porque todos fuimos bautizados. La palabra ahí no es rociado con agua, es identificado con. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, y a todos se nos dio a beber, en el cuerpo, en un único cuerpo, de un mismo espíritu. Ahora te voy a Pablo decir a los hermanos en Efesios, después de pedirle que vivan con sabiduría, y le viene hablando de ser imitadores de Dios y de imitar a Jesucristo, en el capítulo 5, versículo 18, Pablo va a decir, y no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué Pablo le dice que no se? Bueno, además que está usando una metáfora del vino, la razón es que tú no necesitas beber, tú no necesitas los efectos del alcohol en tu vida. Lo que sí necesita es, si quiere vivir la vida cristiana, debe entender esto. No necesita embriagarte con vino ni con nada. Es decir, no necesita buscar esa satisfacción en nada, porque ya tú bebiste. A ti se te dio a beber del Espíritu Santo. Y el Pablo usa un modelo paralelo de negativo y positivo. Negativo, el alcohol. Negativo, los efectos del alcohol. Pero positivo, el Espíritu Santo. Positivo, los efectos del Espíritu Santo. Hemos bebido de los dos. La actitud común, y eso es el asunto interesantísimo que yo me di cuenta. La actitud común es que tú no vas a tener los efectos de un borracho, excepto que tú te hagas partícipe de eso, que tú quieras que sea. Y es la única parte donde nosotros necesitamos hacer. ¿Qué cosa? Hacernos partícipe de eso. ¿De qué? Del Espíritu Santo en nosotros, que se nos dio a beber. Y es lo que Pablo dice. Cuando Pablo dice, se llenó del Espíritu Santo, dice, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la construcción del texto, pueden buscarlo ahí, ustedes lo que pueden chequear su Nuevo Testamento griego, pueden chequearlo en el Evangelio o en Hechos, y van a ver que una preposición, dos preposiciones diferentes. La una es el anuncio del cumplimiento del anuncio, va a mostrarte características de eso. La otra es, te toca hacer tu parte. Y tu parte es como Jesús lo dijo. Por eso Jesús dijo, mi carga es ligera es mi carga. Jesús dijo, mi yugo es fácil. ¿Sabe por qué? Porque lo único que tú debes hacer en el verdadero sentido de la palabra es lo que tú haces para estar en Cristo. Yo le pregunto, ¿qué tú haces para permanecer en Cristo y llevar fruto? ¿Qué dice Jesús que tienen que hacer? Permanecer en él. ¿Y cómo se permanece en él? En su palabra. Velando y orando. Sí, velando y orando en su palabra. Una sola palabra resume todo eso. Eso conoceré que soy mi discípulo, conoceréis los unos a otros. Sí, eso también se manifiesta. ¿Cómo se permanece en Cristo? ¿Haciendo qué? Obedeciendo. Sí, tiene que ver con la obediencia. Bueno, para que no sigamos adivinando, hermano, hay un solo acto, se llama creyendo, por la fe. El tema es por la fe. Permanecer en mí, y me encanta la imagen que Jesús tomó. Ninguna rama para dar fruto tiene que hacer nada para permanecer en el árbol del que fructifica, porque la rama no lleva fruto como consecuencia de ella. La rama lleva fruto como consecuencia del tronco a la que está conectada. ¿O no? Usted ha visto una rama de mate de mango diciendo, no, a mí quiero que sea mucho mango. Usted ha visto una mata de mango afanándose. Lo que hace una rama es que está ahí tranquila, si el tronco está saludable y la rama, mientras la rama esté ahí, un tronco saludable va echando. Pues mire, es lo mismo que tenemos que hacer respecto al Espíritu Santo. No tenemos que hacer cosas nosotros. Lo que tenemos que hacer es dejarnos conducir, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y Él va a guiarnos a eso que usted dijo, a la palabra de Dios, a velar, a orar, a testificar, al ejercicio de nuestros dones. Pero no va a ser con usted solo, como individuo, va a ser en el cuerpo de la iglesia. Es el valor de los dones y el valor de ser iglesia. Porque el Espíritu Santo fue quien creó la comunión. La comunión que no es
como a mí me suena, me encanta como suena, porque ay, me traba la lengua. Traliteración de la palabra comunión suena muy a común unión, ¿verdad que sí? Así rápidamente. Y a mí me gusta mejor como se dice en inglés. En inglés se dice fellowship. Fellow, compañero. Ship, barco. Compañero de viaje. Compañero de viaje. Lo que el Espíritu Santo creó es una unidad de todo lo que nos movemos hacia la misma dirección. Estamos en el mismo barco. Y todos tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo que es depender del Espíritu Santo, dejarnos conducir por Él, entregar nuestras vidas a Él, dejarnos conducir, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, si nosotros aprendemos eso, entonces ahí es donde nuestros dones espirituales adquieren sentido, pero ni modo. Tenemos que seguir aquí por muchas otras cositas que nos quedan. Pero me encantaría, hermano mío, que Dios siga ayudándonos y dándonos gracias para aprender a depender de Él por su palabra. Aprender que no necesitamos buscar el Espíritu que nos llene. Lo que necesitamos atender, oír en nuestro corazón. Porque si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Oye, si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. En palabras del apóstol Juan, si tu corazón no te dice que tú estás en pecado, es que está lleno del Espíritu Santo, hermano. Y yo sé lo que algunos de ustedes pueden pensar, pero yo no lo siento. ¿Y quién te dijo que por tus emociones? ¿Quién le dijo a nadie que es porque tú entiendas o porque tú sientas? Es porque crea, tan simple. Sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que no proviene de fe es pecado, porque a Dios se le da el vínculo de Dios por la fe. Ok, regresamos al quinto asunto. De eso podemos hablar mucho más, ¿eh? Ese es un tema que a mí me encanta, porque es el tema más crítico de nuestra generación. Nosotros necesitamos aprender a andar en el poder del Espíritu Santo. Y si quieren, búscate el pasaje, Alejandro, el pasaje primera de Juan, capítulo 3, versículo. Yo solo le cité así rápidamente lo del primero de Juan, porque el primero de Juan es el que trata el tema del amor, y el Espíritu Santo es quien genera en nosotros la capacidad de amar, como le decía, el don común. Pero en particular, 7. Si quieres, ahora mismo sí, gracias, 3, mi hermano. 3:7. Si quieres, espérese que Pedro me está cogiendo, Juan, no me deja agarrar aquí. Ya lo agarré. Ajá. Sí, en verdad, el pasaje comienza, yo cito solo del versículo 19, todo el pasaje, todo el epístola. Oiga, el tema de primero de Juan es la comunión. Si usted lo ve al principio, a ver que la comunión, esa es obra del Espíritu Santo. Pero en particular, Juan cierra el círculo diciendo esto: hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si tu vida espiritual tú no estás andando bien, es porque tú no has oído a Dios, que te dijo que no están dando bien y no te ha hecho lo que tiene que hacer. Pero si están dando bien, es porque ha oído a Dios, porque Dios te va a hablar, de alguna manera te va a decir. Y te lo va a decir por tu corazón, ya sea por la palabra, ya sea por las circunstancias, te lo va a decir de alguna manera. Por eso dice, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, porque tu corazón funciona como el catalizador. Si tu corazón no te dice que tú estás en pecado, tú no estás en pecado, tú estás lleno del Espíritu. En eso consiste el milagro de vivir regenerado. El cristiano regenerado, por eso anda. Oye, tú no puedes ser un cristiano generado y andar sin pecado por tu fuerza. Ningún hombre puede hacer eso. Si tú eres un cristiano, y tu corazón no te dice que tú estás en pecado, es que tú andas en el poder del Espíritu. Y eso es porque Juan va a decir lo que dice. Y cualquier cosa que pidiéramos, dice él, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y él va a tomar el recurso de la oración como el medio en la comunión. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él.
y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios nos dio su Espíritu y es para que tengamos conciencia. Ser iglesia nos da esa conciencia en el marco de la comunión. No sé si han entendido, y si lo he confundido, no se preocupe. Tiempo tendremos para hablar de ese asunto largo y tendido. El número 5. Perdónenme, déjeme volver antes de entrar al 5, decirle una cosa importante, porque como que medio lo dejé colgando. Y si tu corazón te reprende, ¿qué hace? Ve a 1 de Juan, capítulo 1, 8 y 9 y aplícatelo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y pregunto, ¿qué más hace Dios? Limpiarnos de toda maldad. Eso significa que está lleno del Espíritu Santo. En el momento que tú confiesas tu pecado, cual sea, Dios no solo te perdona el particular pecado, te limpia de toda maldad. Es decir, lo que te llevó a ese pecado, si fue cual que sea, la mentira, tú mentiste, por ejemplo, lo que te llevó, tu situación de carnalidad, Dios te limpia, Él te limpia de todo pecado en el momento. Y te tengo mejor noticia, te voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque arriba, en 1 de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5 al 7, ¿sabe lo que dice? Oye lo que dice, que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, continuamente nos limpia de todo pecado. O si tú quieres otra traducción, vive limpiándonos siempre de todo pecado. Es decir, la provisión de la sangre de Jesús, que va a decir allá en el capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestro pecado. La propiciación de nuestro pecado es un acto puntual en la historia, el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Es un acto real en nosotros el día que creímos. Y es un acto dinámico en la vida que vivimos cada día. Cada día la sangre de Cristo nos limpia, nos protege de todo pecado. Eso es porque el que ha nacido de Él no peca. No peca, es decir, no es que no es un pecador, que no decide pecar, que peca sí porque se equivoca, que peca por error, porque somos humanos y pecadores. Eso es porque Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y eso es porque tenemos la opción de confesar nuestro pecado. Y al confesar nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Cuando confiesas tu pecado, eres absolutamente limpio de toda maldad. Yo sé lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que muchos de nosotros todavía le hacemos caso a nuestra carne, que nos recuerda nuestro pecado pasado y lo malo que fuimos y mi pecado hace 3 años. Óyeme, es que Dios te perdonó y lo olvidó. Perdónate tú. No le hagas caso a tu carne. Enfócate en el Señor, no en tu carne. Pastor Félix, una pregunta. Ajá. Una pregunta. ¿Usted podría explicar, quizás no escuché bien o no entendí, la parte de llevarnos del corazón en cuanto a andar en el espíritu? O sea, lo digo porque me llegó a colación a la mente el texto que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces me gustaría que ampliara el concepto. No sé si entendí más. Sí, aquí cuestión de contexto, hermano, cuestión de contexto. No tiene nada que ver el corazón de que Jeremías trata de lo que él está hablando y el corazón del que Juan trata y lo que está hablando. En primer lugar, Dios está hablando a Israel, un pueblo de corazón duro, un pueblo que se negaba a arrepentirse, que vivía en idolatría. En esa condición, el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, y era lo que hacía, que cogieron al Dios verdadero, al Dios santo, al Dios único, al Dios glorioso, y lo convirtieron en semejanza de animales, de reptiles, y lo volvieron un disparate, porque su corazón perverso y engañoso lo arrastró a la miseria. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Lo entendió, hermano? Ahora, Juan, aquí voy, Juan. Juan está hablando del corazón de una persona. Juan está hablando del corazón de una persona que ha sido regenerada por la sangre de Cristo, que ha sido habitada por el Espíritu Santo, que tiene en su corazón el catalizador de su fe,
porque ha dado su corazón y ha confesado con su corazón, que ha creído en su corazón, ha confesado con su boca y creído en su corazón que Jesús es el Señor y vive en su vida, la vida para Dios desde su corazón por la fe. Estos son otros 500. Otros 500. Dice, pero mi corazón sigue siendo perverso, engañoso. No. Tu corazón era perverso y engañoso. Ahora necesitas atenderlo porque ahora es la morada del Espíritu Santo. Ahora es el templo del Espíritu Santo. Jamás Dios dijo eso de la nación de Israel. Dios moraba en un templo hecho por Salomón. De hecho, de que Dios no mora en templo, Dios mandó una teofanía, una manifestación suya allá. Pero Dios contigo no tiene el problema que tenga con Israel, porque tú no eres un idólatra, tú no eres un perverso. Tú pudieras que fuiste eso. Yo fui un idólatra, yo fui un perverso, pero yo fui eso hasta que Jesucristo me regeneró. ¿O qué es lo que enseña la Biblia con la regeneración? ¿Qué tú entiendes por eso? No. Quise incluso aclararlo en sentido general, porque precisamente es que sacamos ese texto fuera de su contexto, precisamente porque se está dirigiendo al pueblo de Israel, pero naturalmente, hablando de regenerados por el Espíritu Santo, obviamente ya traídos a los pies de Cristo, y como usted dice, que estamos creyendo con nuestro corazón, confesamos con nuestra boca y creímos con nuestro corazón, naturalmente ese corazón es diferente, pero lo quise traer a colación precisamente porque a veces incluso hasta lo escuchamos y eso, pero era para aclararlo en sentido general y también principalmente sí, por mí. Sí, se escucha, hermano, de personas que lamentablemente no tienen mucha manera de poder explicar esa tremenda verdad que estoy tratando de comunicarle. Y para ello ellos usan textos fuera de contexto, trasladan significado. Hermanos, cada texto clausura su significado en su propia palabra. Eso es sintaxis, pura gramática estructural. Cada palabra clausura su significado. Cada texto, no se puede sacar un texto fuera de contexto. Tú no puedes agarrar un texto de Jeremías y llevar a explicárselo a Juan, allá en Primera de Juan. O no puedes coger una palabra de Jesús y llevársela a Génesis. Sí, existe lo que se llama la analogía de la fe, evidentemente. No estoy diciendo que no haya alguna relación. Si tú coges el tema corazón y te aplica el método temático, va a encontrar todo lo que la Biblia enseña desde Génesis y Apocalipsis acerca del corazón, pero va a encontrar que va a encontrar muchas expresiones y énfasis diferentes respecto al lugar y papel y valor del corazón. En el caso de Juan, el corazón al que él se refiere es de un creyente regenerado, no es un corazón tipificado de engañoso y perverso. Bien, sí, porque Juan no ha dicho jamás que somos impecables. Juan dice que nosotros somos pecadores, sí lo somos. Lo que no somos pecadores, esclavos del pecado. Somos pecadores libertados. Y la razón por la que él dice que tenemos que oír nuestro corazón es porque nuestro corazón, en el control de Dios y en el marco que él está hablando, que es el contexto de la comunión, siempre va a hablarnos de Dios y va a acercarnos a Dios. Y en ese sentido hay que oír el corazón. ¿Se entiende eso? Amén, entendido. Amén, entonces. Ahora sí voy al quinto. Una pregunta. Una pregunta, Félix. Sí, Alejandro. Dijiste que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿es necesario confesar para ser salvo? ¿O esa porción de que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor? Está el apóstol Pablo hablándole a los judíos que no creían que Jesús era Dios, Jehová. Entonces, el hecho de decir con su boca que Jesús es el Señor era reconfirmar que Él era Jehová. La mitad de la verdad, Alejandro, perfectamente, tienes razón. Tal como tú lo dijiste palabra por palabra, si no fuera porque Juan el apóstol lo puso en la cristología, Primero de Juan exactamente, como una condición para ser salvado, que tiene que confesar que Dios que vino en carne. Tiene que creer en la encarnación de Dios en carne. Y él no lo dice Dios en carne, pero yo te estimulo que vaya a Primera de Juan y búscalo por ahí. En Primera de Juan me encontrar tantas veces, Juan lo dice 2, 3, 4 veces, eso, y lo dice a gentiles, lo dice a la iglesia de Éfeso. El mismo tema. Entonces yo no estoy diciendo que sea condición confesarlo en el sentido de que yo tengo que confesar a Jesús. No, por ahí hay una enseñanza de Jesús que él hablaba, Jesús hablaba, y lo hablaba en sentido general de la necesidad de confesarlo a él delante de los hombres y lo que venía como consecuencia de eso. Entonces, al margen que sea una confesión tácita, por así decirlo,
la enseñanza de Pablo, y tú tienes razón, exactamente como tú lo dices. A mí me encanta como Pablo lo dice, y tú tienes razón, pero Pablo está hablando a judíos, pero lo que pasa es que Juan está hablando a gentiles, y va a decir lo mismo. Dame ver si primera de Juan capítulo, o segunda de Juan capítulo 2, si es segunda de Juan, te lo digo ahora mismo, y creo que el texto está ahí, esa idea está ahí. Déjame verlo aquí, si es segunda de Juan, aquí está. Sí, aquí el texto, dame ver si este es el texto, no estoy seguro, pero déjame leértelo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sí, aquí está, el versículo 7. Segunda de Juan. En primera de Juan también está este texto, pero te voy a leer segunda de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo es una palabra combinada. Cristo es un título, Jesús es un nombre. Jesús es el nombre. Cristo es un título, el Mesías, el ungido, el de Dios, el enviado de Dios. El enviado de Dios es lo que Juan está diciendo. Que Jesús, la persona que vive aquí en la tierra, fue el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Oye, dice Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo, esa palabra implica que es Dios. Esa persona, ese hombre es Dios. Ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Y luego él va a decir, en otro pasaje lo va a encontrar en primera de Juan, y va a decir más. Él dice, Juan dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. En la cristología juanina, la encarnación de Dios en Jesús es la base de todo. Tenía mucho que ver con el movimiento que se estaba levantando a finales del siglo I, donde estaban negando tanto la humanidad de Cristo como la deidad de Cristo. Y Pablo incluso escribe tanto el Evangelio de Juan, y escribe primera y segunda y tercera de Juan, básicamente con la misma idea, defendiendo. Incluso así mismo comienza el Evangelio de primera de Juan, hablando de que ellos lo vieron, lo palparon con sus manos. Perfectamente lo que tú dices con toda exactitud, Alejandro, completamente. Era el gnosticismo. Los gnósticos habían penetrado la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso. Bueno, toda la iglesia en Asia Menor sufrieron un influjo terrible del gnosticismo, y el gnosticismo es un movimiento neoplatónico que, por ser platónico, Platón enseñaba la dicotomía del cuerpo y el alma o el espíritu. Él decía que sí. Pero la idea de Alejandro es que el asunto de confesar, que si es necesario o es un requisito para la salvación, no estoy diciendo que no un requisito como confesión, un requisito como credo. Tiene que creerlo. Si no confiesa que Jesús ha venido en carne, por eso es lo que acabo de decir en dos sentidos. Le dije que Jesús enseñó que era necesario ser confesado delante de los hombres. El que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré a él delante de mi Padre. Esa es una manera. La otra manera es respecto a la confesión, que no es un requisito para yo diga con mi boca, yo confieso que Jesús es mi Señor. Sí, pero está hablando más en el credo. Tú tienes que creer eso, porque es la base de la cristología juanina. Juan es el que tiene una cristología perfecta, que habla de los 7 elementos, que si una persona falla uno de esos, es un hereje. Cuando Juan dice que no nos juntemos con ese, por eso él pone el primero. El primero de esos elementos que Juan pone es que Jesús es Dios. Por eso es que él dice, Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo no es un nombre, Jesús es el nombre. El Cristo, el Mesías, es Dios. Ese es el que vino, el que se encarnó es el Cristo. Efectivamente. El Mesías, el ungido de Dios. Y Juan dice, Jesús, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. La confesión no es más que la confirmación de lo que tú has creído. Lógico. Y por supuesto, yo sé que puede haber elementos teológicos que uno puede discutir respecto a qué, pero mira qué es lo que pasa, mi hermano Alejandro. Una cosa interesante es que la iglesia, aquí en Occidente, la iglesia se ha llegado a creer equivocadamente que la iglesia es gentil.
Y lamentablemente no. La iglesia jamás ha sido gentil. La iglesia es fundamentalmente judía y luego gentil. Y por supuesto, de los dos hizo un solo pueblo. Ya lo sabemos. La iglesia no es ni judía ni gentil, pero está formada de los dos pueblos. Entonces tú vas a encontrar que hay enseñanza clarísima y hay libros completitos del Nuevo Testamento que es la versión evangélica, si se quiere, la versión del evangelio, versión judía, y la versión del evangelio, versión gentil, pero ambos se encuentran en los puntos que le unen y le hace ser, y ese punto se llama Jesucristo. Y por lo demás, hubiera mucha diferencia, pero gracias al Señor por el Concilio de Jerusalén, y más que el Concilio de Jerusalén, ahora me acuerdo lo que dice Pablo, el Espíritu Santo. Estuvo de acuerdo el Espíritu Santo en que estas cosas allá después del Concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo vino, está en la iglesia, formando la iglesia, pero la iglesia no es ni judía ni gentil, de hablo pueblo y su solo. ¿Puedo seguir? Hello, se me fue Tito Barachi. Sí. Pero tú, ¿esto qué? No, yo estoy aquí. Renzo, que quiere hablar. Sí, sí. Diga, Renzo. Hago una pregunta y es que mayormente las iglesias a las que Pablo y Juan también y todos los estaban compuestas de judíos y gentiles. ¿Verdad que sí o no? Sí. Casi mayormente Sí. todas. Casi todas. Casi todas. El 99% diría yo. Y era tanto diciéndole a un grupo como diciéndole al otro. Sí, aunque la proporcionalidad se fue perdiendo. Okay. Por eso fue que dije ahorita, la proporcionalidad se fue perdiendo. Te dije ahorita que se llegó a creer aquí en Occidente, es decir, de la frontera de Rusia para acá, sobre todo donde la Iglesia Católica manda, que la Iglesia es gentil. Sabe que la Iglesia Católica llegó a perseguir a los judíos y llegó a matarlos, y estuve de acuerdo con Hitler y muchísimas de esas cosas que hoy en día no se dicen porque a ellos no les conviene el negocio de ellos. Pero la Iglesia Católica fue por mucho tiempo antijudía. Tuvo que llegar a Vaticano II en la década del 60. En Vaticano, el Concilio Vaticano II, que la Iglesia Católica comienza a tratar de arreglar cosas y decir que sí, a pedir perdón, pero es que ellos creen y la Iglesia Católica enseña que ellos son, la Iglesia Católica es un reino, ¿sabes? Es un estado aparte. Y ellos nombran su rey, ellos tienen su rey, el Papa es un rey de un estado físico que gobierna en el mundo. Y ellos se creen que la iglesia se tratan y se manejan como que la iglesia es gentil, y la iglesia no es eso. La iglesia de Cristo es perfectamente judía y perfectamente gentil, el misterio, porque es un misterio la iglesia. Es un misterio. Y ahí por eso hay que ir al finito, hay que tener mucho cuidado, porque hay denominaciones cristianas evangélicas que ellos se arrojan el derecho de creerse que son iglesias. De hecho, la mayoría de los evangélicos se cree que su iglesia local es la iglesia. Y eso raya en la herejía. Ninguna denominación local es la iglesia. Todos somos expresiones de fe de la iglesia. Y ahí están todo lo que son y están todo lo que no son. Porque yo quiero creer y creo que todos mis hermanos son mis hermanos en la fe y lo voy a creer mientras yo viva. Pero quien sabe el corazón de cada uno de nosotros solo es el Señor. Y no me cite el texto que dice que por su fruto lo conoceréis, porque sí y no. Sí y no en el sentido de que Jesús cuando dijo eso se refería a los falsantes. Y en cuanto a los creyentes, ya yo quisiera tener la capacidad de saber quién es quién, hermano. Si yo he visto cuántas cosas que me dejan simplemente otra vez en la palabra de Jesús, déjalo crecer juntamente. Yo no puedo juzgar a nadie. No estamos en posición de juez. No tenemos eso. No podemos juzgar a nadie. Solamente el Espíritu Santo. No podemos sentarnos nunca en el trono de Jesús, nunca. Sentarnos en el trono a Jesús. Jesús para hacer eso tuvo que morir y resucitar. Para sentarse. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Y de cada uno de nosotros, que vivamos, que muramos, del Señor somos. Ninguno tiene derecho a ver a fulano y decir, ay, mira, ese no es, o este no es. No, cuidado. Tu hermano no es para que tú lo juzgues, es para que tú lo ames. Y para que le sirva por amor. Entonces, Pastor Félix, usted podría, ya no sé, en el sentido de que a las iglesias se le ha hecho mucho daño. Bueno, sí y no, hermano.
Mira, sí y no, en el sentido de que, hermano, mira, nosotros todos vivimos en un tabernáculo hecho de carne y sangre. Este tabernáculo, que gracias a Dios es pasajero, está exactamente hecho para vivir aquí. Y todos vivimos la vida espiritual habiendo llegado a ella como niños. Y todos estamos en proceso de crecimiento espiritual. Y la intencionalidad no cuenta, evidentemente. Pero ciertamente, nosotros lo que mostramos de la iglesia no es exactamente lo que la iglesia es. Nosotros mostramos la iglesia una cantidad de condiciones que nosotros vivimos y que somos, y que no son exactamente lo de la iglesia, son lo de mi condición de fe particular como individuo, y vamos a ver si a mostrarnos muy bien y saludable, y otra vez podemos equivocarnos. Pero lo que no podemos otra vez, volvemos al mismo tema, no podemos nosotros sentarnos a juzgar la iglesia del Señor. No sé si ustedes observan que yo tengo mucho cuidado refiriéndome a la iglesia, y casi siempre me gusta remarcarla. Digo expresiones de fe pentecostal, iglesia católica, expresión de fe bautista. Casi nunca yo digo la iglesia, porque la iglesia, como el Espíritu nos da testimonio de ella, déjame decir esto y te oigo. El Señor está ocupado de limpiarla con el lavamiento del agua por la palabra, está purificándola. Y nosotros somos partícipes de eso, aunque no lo vamos a ver por el momento, porque esa iglesia perfecta se verá cuando estemos en la presencia del Señor. Por lo demás, sí, hay personas que no hemos dado lo mejor, hay personas que nos equivocamos, pero nada, ya habrá un tribunal de Cristo, y para eso existe, para darle a cada uno según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Sí, hermano. Félix, usted tiempo atrás mencionó algo como de los creyentes y los discípulos, como que no es lo mismo. Todos los creyentes están llamados a ser discípulos de Jesús, pero como que tú puedes ser creyente y ser salvo y no ser un discípulo. ¿Usted podría arrojar un poquito más de luz referente a eso? Oh, sí. Cada creyente es un testigo de Jesús. Cada creyente está llamado a ser un testigo de Jesús. Cada creyente. Lo que cada creyente no es un discípulo de Jesús en el sentido general de que el discipulado es un proceso en el que se entra al creer, pero que se debe intencionalizar en el marco de la comunión, porque la iglesia debe de encargarse. Cuando Jesús mandó enseñándole que guarden toda la cosa, le atribuyó eso a la iglesia, no a los individuos. La iglesia es la que determina individuo y crea proceso, crea manera. El discipulado es un proceso en el que la iglesia local puede y debe, por eso Efesios capítulo 4 señala lo que señala respecto a que la meta es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero eso no es adentro en una sola manera predicado en el púlpito, eso es desde el sentido de responsabilidad de la iglesia, porque el ministerio es de la iglesia. En cuanto al discipulado, lo que pasa es que nosotros aquí, otra vez vuelvo a Occidente, no hemos notado que se dio un cambio radical cuando la iglesia sale a los gentiles. Y es que la iglesia que era judía, hasta Pedro, ustedes han visto que a Pedro se le dio la mano, le dio la mano a Pablo en señal de compañerismo, ¿se acuerdan? Que a mí se me entregó el evangelio de la circuncisión y a él el de la incircuncisión. Pues mira, la iglesia entre los judíos aprendió de la sinagoga y la iglesia entre los gentiles aprendió del gobierno civil. Y la iglesia hoy en día es una mezcla de elementos de la sinagoga y elementos del gobierno gentil. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ancianos hablamos de la sinagoga, pero hablamos de obispo, hablamos de gobierno gentil, hablamos de presbítero, eso es gobierno gentil. Pero interesante que te menciono, ¿por qué te digo eso? Por esto, porque cuando Pablo habla de discipulado, Pablo no habla de discipulado en el contexto de Jesús. Jesús usó un concepto de discipulado que era de su cultura. Todos los rabíes del tiempo de Jesús tenían discípulos y Jesús forma unos discípulos particulares, como ya sabemos, con unos objetivos particulares, porque no sobran sus discípulos para seguirle. Son sus discípulos, esos 12 particulares, para gobernar a Israel en el reino. Esos son los jueces de Israel en el reino. A partir de ahí Jesús nos manda a ser discípulos. Él manda la gran comisión a ser discípulos a todas las naciones. Jesús dijo las implicaciones de ese discipulado respecto a lo que debe enseñarse, pero Jesús no se refirió específicamente al discipulado en los detalles que cada iglesia local debe diseñar dependiendo de los contextos. El discipulado con Pablo, por ejemplo, Pablo no tenía discípulos paulinos. Pablo tenía un grupo de colaboradores que lo llamaba hijo en la fe, a Timoteo, por ejemplo, mi hijo en la fe, a Tito,
pero no eran discípulos en el sentido de Jesús, que en el sentido de Jesús tenían un compromiso. En el caso de Pablo tiene sentido con la iglesia. Pablo no formaba discípulos para él, lo formaba la iglesia para la obra. Por eso es parte de lo que vamos a tener que hablar la semana que viene, porque el tiempo se nos fue. Pero vamos a hablar, y yo quiero agradecerle a Dios que se me fue el tiempo, porque creo que lo aprovechamos bien en el sentido de lo que hablamos. Pero vuelvo al tema. El tema es que vamos a hablar del carácter y el lugar del carácter. Que Pablo no va a mandar a Timoteo o a Tito, a ninguno de sus colaboradores, a que nombren gente en la iglesia por sus dones, sino por su carácter. Y dice, ¿por qué? Bueno, porque si fuera por los dones, entonces tendríamos que buscar personas que tengan una cierta y al margen del carácter, y en la iglesia con eso no se juega. El carácter es lo que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros, y es el carácter de Cristo. Respecto al discipulado, hermano, el tema es que se hizo un cambio radical. El discípulo, cuando Jesús dice, cuando leemos en el Evangelio que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Leer eso en Mateo o en el Evangelio tiene un contexto particular que ellos lo conocían. Tú tienes que tomar eso y traerlo a la cultura aquí. ¿Qué significa eso para nosotros, la cultura aquí en Occidente? Ahora, ¿qué significa? No significa que, perdón, no significa que tú tienes que buscarte una crucecita y andar con ella. No significa que necesita que, es que nosotros no nos entra. Nosotros no tenemos el concepto de cruz que Jesús manejaba, ni en aquella cultura. El concepto que tenemos nosotros es de toda la revelación, y por supuesto sabemos lo que implica. ¿De qué implica? Sentido de responsabilidad, sentido de sacrificio, glorificar a Dios en la prueba, la dificultad, estar dispuesto a ser como Cristo, estar dispuesto a sufrir, a negarte a ti mismo, estar listo a morir por el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son las implicaciones. Pero el concepto de cruz, nosotros no lo entendemos, porque no sabemos, aquí no crucifican gente. En nuestro tiempo será la silla eléctrica donde matan gente, o el padrón de fusilamiento. Digo, hablando de nuestra cultura. Es decir, hubo un concepto, un cambio conceptual desde el punto de vista de la cultura. Y por supuesto, eso afectó el contenido. Saben que la mayoría de nosotros en las iglesias conservadoras, el discipulado lo entendemos como Jesús, y creamos unos problemas terribles, porque que uno discipule a uno. Mire, eso es un método que puede funcionar, pero yo no voy a hacer en la iglesia el discípulo para mí. Yo no puedo buscar gente que me siga a mí. Yo tengo que siempre buscar gente que sirva al Señor en el marco de la iglesia. Porque yo puedo hacer discípulo a alguien, pero la enseñanza tiene que dirigirse a que siga Jesús, a que siga el modelo de Jesús. Yo uso el modelo de Jesús, pero no uso la terminología y la palabra. No sé si me entienden. Es cosa muy diferente. No sé si entendió, hermano. No, no entendí. Y que edifique la iglesia, ¿verdad? No entendió, hermano. Yo quiero que usted me explique la distinción entre hermano, un simple no creyente y un creyente que se ha vuelto un discípulo. ¿Me escuchó? El discípulo no nace. Sí, te oí. El discípulo no nace, se hace. Un simple creyente es un creyente que no ha sido formado en su fe. Un discípulo es un creyente que ha sido formado en su fe y consecuentemente tiene un camino de progresión espiritual, ha seguido una cierta manera de dedicación, cualquiera que sea en el universo de su iglesia, porque las iglesias locales son dueñas. En la Biblia no hay de eso. Ay, qué bueno, cuando lleguemos al capítulo 12, 13 y 14, vamos a hablar de eso. En la metodología, Dios dejó eso en manos de nosotros. Cada iglesia local tiene el derecho de crear su propia manera, guiado por el Espíritu Santo, en oración, por la fe, de cómo nosotros lo hacemos. No tiene que hacerlo como nadie, tiene que hacerlo como tú desde la palabra, como Dios te guíe. Porque la administración de la iglesia, los asuntos que tienen que ver con la resolución de todo lo que tiene que ver la iglesia, la norma general se nos fue dada a nosotros. Nosotros predicamos el evangelio, esa persona cree, es un creyente. Pero no será un discípulo hasta que sea formado en su fe. ¿A que cómo va a hacerlo? La iglesia local es responsable de decidir cómo va a llevar un proceso de discipulado, porque el proceso pertenece a la iglesia, ni al pastor ni a ninguno de sus líderes, a la iglesia. La autoridad pertenece a la iglesia. La iglesia es la que está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El ministerio es de la iglesia. Ahí sí. Tenemos pastores porque tenemos iglesia. ¿Puede un creyente toda su vida no llegar nunca a ser un discípulo de Cristo? Escúcheme, hermano. Evidentemente, nunca, no uso la palabra nunca. Lo que voy a decir es un discípulo
o inmaduro. Maduro o inmaduro. Si entendemos discípulo como seguidor. Pero el tema, perdónenme hermano, que el tema se me ha ido. Perdonen ustedes que yo pues me encantó y me fui a hablarle de andar en el espíritu junto a este concepto. Y la semana que viene, yo quería hacer un aporte. En 15 días vamos a volver a este capítulo y vamos a tratar de concluir. ¿Me parece?